Soy José Núñez Concha, perteneciente a la Universidad de Santa María, al Departamento de Mecánica del Campus San Joaquín, del Laboratorio de Termohidráulica. Hoy día vamos a realizar el ensayo de convección. Introducción a la experiencia. Hoy nos encontramos realizando la experiencia que describe el proceso de convección natural y forzada. La convección corresponde a un intercambio de calor entre un sólido y un fluido, provocado por cambios en la densidad del fluido. Esto se realiza para la cátedra de transferencia de calor. Ustedes contarán con una guía para realizar el informe de esta experiencia. Los objetivos de esta experiencia son calcular experimentalmente el coeficiente de convección para distintas placas, ver la relación entre el coeficiente de convección y el número de Reynolds, ver la relación entre la eficiencia de las distintas configuraciones de placas y el número de Reynolds. Instrumentación. Los instrumentos y componentes para utilizar son los siguientes: un termómetro digital, una termocupla tipo K, un equipo de convección con los displays de temperatura en grados Celsius, display de potencia de calentamiento en watts y el display de la velocidad del ventilador en metros partido por segundo. Estación meteorológica y 3 tipos de placas de aluminio, de tubos, aletas y plana. Procedimiento. A continuación veremos paso a paso el procedimiento para realizar la experiencia. Antes de comenzar la experiencia es importante tomar las medidas ambientales del laboratorio que se encuentran en la estación meteorológica. Esta es la estación meteorológica del laboratorio, en la cual aparece la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad relativa. Las placas de aluminio con las que trabajaremos de izquierda a derecha, como lo podemos ver, son placas de tubos, placas de aletas y placa plana. Desarrollo experimental. Para comenzar con la experiencia, se conectó la placa de tubos al canal y se encendió la fuente de poder. Inmediatamente después de esto, se fijó la calefacción a 150 watts aproximadamente y se esperó alrededor de 8 minutos para estabilizar la temperatura de la placa. Luego se procedió a medir las 3 temperaturas en convección natural, es decir, sin encender el ventilador. Posterior a esto, se encendió el ventilador y se midió nuevamente las 3 temperaturas, incrementando la velocidad del aire en convección forzada. Placa de tubos. Encendemos el equipo e instrumento, colocamos la potencia de calentamiento. Mientras se calienta la placa de aletas, colocamos la termocupla del tester de medición en el tubo central de la placa de tubos y a la mitad del largo del tubo, como lo ven. Apagamos la potencia de calentamiento y con el ventilador apagado se hacen las primeras mediciones de temperatura, midiendo la temperatura de contacto, midiendo la temperatura 1 y midiendo la temperatura 2. Luego se enciende el ventilador y se fija la velocidad. Cuando la velocidad está fijada, se vuelve a medir rápidamente temperatura de contacto, temperatura 1, temperatura 2. Luego volvemos a aumentar la velocidad y cuando ya esté fijada, se vuelve a medir T de contacto, T1 y T2. Volvemos a aumentar la velocidad A y cuando ya está fijada, se vuelve a medir T de contacto, T1 y T2. Luego volvemos a aumentar la velocidad A y cuando esté fijada se vuelve a medir temperatura de contacto, T1 y T2. Por último, fijamos la nueva velocidad, pero al máximo, y medimos la temperatura de contacto, T1 y T2. Luego dejamos por unos minutos el ventilador funcionando al máximo para enfriar la placa de tubo y poder sacarla sin quemarnos. Igual, por seguridad, usamos unos guantes de protección. Apagamos el equipo. Como vieron, se hicieron un total de 6 mediciones, la primera en convección natural y las 5 restantes en convección forzada. Posteriormente se realizó el mismo procedimiento tanto para la placa plana y la placa de aletas. En estos momentos apagamos todo el equipo y damos por finalizada esta experiencia. Todos los datos registrados serán enviados en una planilla de Excel para que realicen los cálculos y obtengan sus resultados y así puedan realizar su informe. Que tengan un buen día.